Bueno, fíjate que había momentos en que él estaba era durmiendo y de repente se sentaba en la cama y yo me asustaba. ¿Qué pasó? No, que me llegó una canción y la tengo que grabar porque si no en la mañana ya se me ha olvidado. Y él tenía siempre un grabadorcito de periodista, no sé ahorita si lo usarán pequeñito, y lo tenía siempre al lado de la cama en la mesita de noche. Y lo agarraba y ahí grababa letra y música, porque él de una vez grababa letra y música de una vez, que es raro pues que hagan eso, muchos músicos no graban letras nada más, y las grababa porque si no se lo olvidaba. Otras veces iba manejando y de repente veía unos gavilanes, que ahí fue cuando se le ocurrió lo de los trabalengua, el gavilán sí. Trabalengua. Concha, le tengo una canción aquí con esos gavilanes. Y bueno, ahí se le ocurrió el gavilán trabalengua. Otra vez fue, yo estudiaba en el pedagógico y a veces en el pedagógico le daban a uno hasta 5 y 6 libros en la semana para analizarlo para trabajo. Entonces un día lo puse a él, mira, analízame este capítulo y yo analizo esto. Y el capítulo se refería al descubrimiento, entre comillas, de nosotros de América. Y entonces hablaba de los barcos negreros, cuando traían los esclavos. Y él le tocó ese capítulo, a mí me tocó otro, y cuando terminó me dijo, Antonieta, tengo aquí una canción. Ahí fue cuando hizo los 500 latigazos. Esa la leyó él ahí algo someramente, que venían aquellos pobres negros en esos barcos, que se morían, que se orinaban, se hacían de todo ahí, y después cuando se morían los tiraban al mar, pues. Todo eso lo leyó, y entonces él quedó pero demasiado conmovido. Me dijo, Náguara, con esto voy a hacer una canción de una vez. Y yo seguía haciendo mi broma y él se fue a hacer su canción. Y de una vez con el 4 sacó la música de una vez, letra y música. Así era la inspiración de Adeli. Él como que lo tenía en la cabeza, y una vez yo entrevisté a Simón Díaz para hacer la tesis de mi maestría con ellos. Los valores presentes en la música de Adeli, en su canto, junto con el Carota Yemitajá. Y me tocó entrevistar a Simón, a Zapata, muchos, a Iván Pérez Rossi, el de Serenata. Entonces a Adeli le pregunta, porque ellos se trataban de chamos. Y a mí me quedó eso, porque a Adelia todo el mundo era chama o chamo. Entonces Adelia le dice, mira chamo, ¿cómo haces tú para hacer una canción? Así mismo como tú me estás preguntando. Entonces Simón le dice, mira chamo, esas andan en el aire y el que la agarre es de él. Es así el que le llega, y es así. Adelia le dijo a Simón, es verdad, ellas andan en el aire y el que tiene la sensibilidad, digo yo, de sentir la inspiración por algo que vio, hace la canción. Bueno, Vivencia, esa es cuando él lo operaron la primera vez en Caracas del corazón. Se pusieron 2 bypass, eso en el 83. Él se vio a las puertas de la muerte ahí. Aquí no operaban todavía en ese momento. Entonces se llevó en una avioneta para el Universitario en Caracas. Bueno, y estando allá ya para la operación, porque fue en aquella época del Viernes Negro. Y entonces la doctora Limar, me acuerdo yo, que era la que tenía el caso de él para operarlo, me dijo, señora Antonia, busque las cosas, yo sé que es difícil, porque su esposo, si le da un infarto en este momento, se va, se puede morir, porque tiene un 99% de obstrucción, imagínate, en una coronaria y en la otra un 90%. Estaban tapadas completamente, pues. Y ahí, estando esperando la operación, como un día antes, un día o 2 días antes, porque a él no le daba nada para escribir, ni papel ni lápiz, porque él tenía que estar tranquilito, quietecito, esperando la operación. Entonces se le ocurrió Vivencia. Entonces, como no tenía nada, me pidió a mí un lapicero y empezó a escribir en la sábana. Así escribió Vivencia, porque es como a las puertas le dice para el otro lado, de cambiar de paisaje. Bueno, hizo Vivencia, que cuando yo salí, y cuando llegó la enfermera lo regañó, porque le dijo, cónchale, mira, tú no debes hacer eso porque es un esfuerzo para ti, una emoción, te desestabiliza y me van a culpar a mí. Bueno, pero igualito, entonces ella le buscó una libretica, y yo tengo esa libretica, donde él la escribió a mano después en la libretica, una libretica pequeñita, y después hizo una canción. Mira, él cuenta que desde pequeñito, porque él nació allá arriba en las cuevas de Cubiro, eso es de las lomas,
como 10 minutos después de Las Lomas, no las cuivas de Palavecino, sino las de Jiménez. Ajá, bueno, y él dice que pequeño iba todos los diciembre un señor que se llamaba Siriaco Torrealba y venía tocando el violín por toda esa carretera, como avisando que ya iba, llegaba en diciembre y hacían unos bailes, que llegaba el niño Jesús. Esa fue la primera vez que él oyó tocar la tambora, tocar el cuatro, el violín. Y él dice que eso se le quedó clavado, pues. Y además, en Cubiro había un cine, bueno, en todos los pueblos había un cine, y siempre empezaban el cine con una ranchera. Y la primera ranchera que él escuchó fue la de Pedro Infante. Y eso se le grabó a él también, la voz de Pedro Infante, que ese fue uno de sus ídolos, fue Pedro Infante. Además de Javier Solís también después al tiempo. Pero en ese momento, cuando él era niño, que iban allá al cine de Cubiro, fue Pedro Infante con una voz, él dice que él sentía, oía esa voz muy hermosa. Esos fueron sus inicios. Y un tío, que es papá de Ramón Agüero, otro que toca en el Carota, que es zurdo también como él, les dio las primeras clases de cuatro. Y eso le llegó a él en el alma, que él tenía que tocar y que hacer una canción algún día, y empezaron a tocar, eran niños como de 6, 7 años, y entonces él lo incentivó eso, ese señor que venía con esa música, que él decía que él veía aquello tan grandioso, ese señor tocando el violín. También la naturaleza, él dice que la naturaleza le incentivó la imaginación. Fíjate que él escribió al turpial, al cardenal, a la naturaleza, a las cabras. Él tiene una que se llama La Cabra Pintada, también a la cabra, a la flora y la fauna en general. Él dice que eso, de tanto rodeado que estaban de naturaleza, él tuvo mucha inspiración ahí en el campo. Naturaleza, porque él también habla de Yacambú, de las lomas de Cubiro, hizo otra canción. Cubiro le hizo también una canción, Mi Gente Cubireña, que habla de las dulceras de Cubiro, de las lomas de Cubiro, de todo lo que lo rodeaba en su niñez. Eso le sirvió a él de inspiración. Si no fuera por la gaita, claro, habla de la gaita que estaban deformando los colombianos, con perdón de ellos, pero como se mete mucho la música colombiana ya en el Zulia, trataban de deformar la gaita, y eso ahí lo tocó. Y bueno, lo primero que le grabaron fue Serenata Guayanesa. Digo, no, esa canción muy buena, le digo Iván. La primera soledad que él hizo fue para un niño que fue al Festichamo, de Simón Díaz, que hacía un programa en televisión que se llamaba El Festichamo. Le hizo a un jovencito, un niño, pues, la soledad, pero era relacionada a un perro que él quería, una perra, pues, que se llamaba Soledad. Y cuando le hizo la otra versión, tuvo que cambiarle la letra, porque la primera era para un niño con su compañerita, que era una perra que se llamaba Soledad. Y al señor le hizo como relacionada a la soledad del hombre, pues. Pero esa de donde yo vengo no es de él, esa es de la de Carora. Juan Tomás Martínez Caroreño, que está ahorita por Europa, vive en Europa. El espanto fue porque ellos estaban pequeños en las cuivas, que ellos tenían que salir a orinar antes de irse a dormir, porque allá era muy frío. Y el hermano, que aún está vivo allí, le decía: apurate pues a orinar, mira que te va a salir el muerto sin cabeza. Eso es lo único que él recordaba. Y cuando estaban ya grandes, él dijo: nah, bueno, aquí tengo yo una canción, porque ellos grabaron varios long play con sellos disqueros. Y ya el segundo long play, que era de ese momento, le dijeron: mira, ustedes cantan muy bonito, tienen golpes muy bonitos, pero nosotros queremos que ustedes hagan como algo más fuerte, pues, que tenga más movimiento, porque el golpe larense es suave, es lento, y ellos tenían el cardenal, pura cosa suave, pues. Y entonces ahí fue donde a Adeli se le ocurrió el espanto, y dije: no, aquí es que vamos a hacer un merengue, pero bien bueno. Con ese merengue, ellos se dieron a conocer como el merengue carotero. El mismo Iván Pérez y otro conocedor de música, no me acuerdo que es de Caracas, decía: a partir del Carota surgió otro merengue, que no es el merengue 2x4, 3x4, no es como, no sé cómo es que le dicen a los merengues, que es diferente, tiene otra rítmica, porque ellos le metieron esa rítmica, porque en el grupo
Había Adeli que había sido gaitero, salsero, él tocó salsa, tocó música de arpa, tocó gaita. Estaba Tico también, que fue gaitero, también fue tamonanguero, golpero, pues. Estaba Toba, el tamborero, que él fue hasta rockero, estuvo en un grupo de rock. Y Ramón, el primo de Adeli, que también fue salsero, tocó en música de arpa, fue gaitero. Entonces había un cúmulo de varios músicos con diferentes tendencias y eso da lugar a que ellos colocaran su granito de arena para hacer la música, para crear, porque Adeli hacía la letra y la música de sus canciones, pero ellos agarraron de varios autores, no nada más de Adeli, había muchos autores que ellos ejecutaban sus canciones. Bueno, y entonces ellos iban cada quien aportando, bueno, vamos a ponerle esto, vamos a agregarle este ritmo, porque ellos eran analfabetos musicales. Adeli nunca hizo, él decía, yo no conozco ni siquiera la corchea, nada, yo de eso no sé nada, todo lo de él era su creatividad de la mente, ¿sabes? Que muchos músicos dicen que eso es innato en los músicos, que eso cualquiera no lo tiene, pues no tiene eso en la cabeza y en él era innato. Hay una que se llama Carenero, eso hubo una mortandad de peces en los años 80, vaciaban en un río o en la playa todo lo que salía de una piscina cuando lavaban las piscinas y eso ocasionó la muerte de muchos peces. Adeli lloró cuando él supo eso y dijo, yo voy a hacer una canción porque esto no puede seguir pasando. Y hizo esa canción en homenaje, sí, por esa mortandad de peces que hubo en Carenero, porque así se llamaba la playa, Carenero. Bueno, el Cardenal, esa la hizo porque ellos se fundaron en el año 81, en el 3 de marzo del año 81. Y en ese mismo año los invitaron por un festival que hacían aquí en Barquisimeto, el Festival Día del Ejército. Y ese año era en honor al cardenal que se lo estaban llevando para Miami, para otros países, para ligarlos con canarios y quedaba una variedad bellísima. Entonces, como era en el marco de esa lucha ecológica que se tenía para que no se siguieran llevando el cardenal, hizo la canción y ellos ganaron el festival. Ellos, ese primer festival donde participaron, lo ganaron, el Festival Día del Ejército, lo ganaron con el Cardenal. Y el Cardenalito, fíjate tú que ellos estuvieron en Puerto Rico, porque esa la grabó Dani Rivera, el Cardenalito como aguinaldo aquí, y allá la grabó como una plena. La plena es un ritmo que se hace allá en Puerto Rico. Y ellos los invitaron una vez a Puerto Rico y fueron, porque ellos viajaron por muchos países. Bueno, estando allá cantaron ellos el Cardenalito. Y ellos le decían a la gente, al público, ese es de nosotros, porque como ahí dice, los niños de Venezuela te adoran también, dice en el aguinaldo. Y allá dice, los niños de Puerto Rico te adoran también. Se la agarraron para ellos y entonces le decía, no, miren el long play, donde yo la grabé la primera vez y hasta declaraciones en la prensa y de todo le hicieron entrevistas. Porque Dani Rivera le cambió la letra y pues dijo, los niños de Puerto Rico te adoran también. Pero él antes ha debido pedir permiso, que es lo que decía Ciro Anzola, que andaba con ellos, era su presentador, él murió. Y ese se puso bravo, le mandaron el disco de allá, donde aparecía Dani Rivera como autor. Fíjate tú, y bueno, Adeli dijo, no, ya la gente sabe que esa es mía, pero allá en Puerto Rico no, pero cuando ellos fueron a tocar, ahí se dieron cuenta que es de Adeli el Cardenalito. Mi gente cubireña, que te estaba diciendo que la hizo a Cubiro, resulta que la de allá, la gente Cubiro, el cronista de allá, él le dijo, Adeli, estamos haciendo la bandera, el escudo y el himno de Cubiro, porque es la parroquia Diego de Lozada, le estaban pidiendo todo eso a la parroquia. Tenían el escudo, tenían la bandera, faltaba el himno, y entonces Adeli hizo fue el golpe de la canción Mi gente cubireña, donde habla de todo. Bueno, alguien más hizo el himno, pero allá dicen que la canción que hizo Adeli es el segundo himno de Cubiro, porque habla de todas las costumbres, de las catalinas, de las conservas, de la gente, de los santos que son venerados allá.
Entonces el segundo himno cubireño, él dice, no es un himno, es un golpe, pero lo hice con amor porque él se la pasaba era en Cubiro, él estudió en la escuela de Cubiro también, 3 años allá. Mira, eso fue cuando ellos surgieron en ese 3 de marzo del 81. Estaban haciendo los carnavales en el barrio de él, ahí en las Fuerzas Armadas con las 59 y 60, donde él vivió ahí toda la vida de adulto, bueno, de que se vinieron de las Cuivas. Y Nelson Jiménez, que era el que organizaba todo, le dice a Adeli, no me vino el grupo para esta noche, era el primer día de carnaval. Ustedes tienen que salvarme la patria aquí, hacer un grupo porque había muchos músicos, Adeli, estaba Ramón el primo, el otro primo Beltrán, Toñito, muchos músicos ahí en esa cuadra. Ustedes tienen que salvarme la noche porque el grupo no viene. ¿Y cómo vamos a dejar a la gente esperando aquí, siendo la primera noche de carnaval? Bueno, él buscó un tobo por allá. Adelita ese primer día tocó la tambora, Beltrán tocó 4, Ramón tocó 4, Toñito la tambora. Bueno, armaron el ventetú, dicen ellos. Cuando se arma un grupo de músicos así, le dicen, vamos a armar un ventetú. Bueno, lo armaron y tocaron esa noche en Náguara y al día y causaron sensación tocando todas esas canciones viejas, golpes, larenses, porque ahí ni una canción era de Adeli, puras canciones de golperos viejas aquí de Lara. Bueno, la segunda noche fueron 3 noches, no, 2 noches, el lunes y el martes de carnaval. Y la segunda noche ya, como los vieron de nuevo, le dicen una gente en el público, ¡epa! ¿Y cómo se llama ese grupo? Entonces, cónchale, nosotros no tenemos nombre, aquí nos montamos. Entonces alguien del público dijo Carota Ñema y Tajá, del público. No se sabe quién, porque hay gente que dice, yo fui, gente que uno conoce, que después de él lo vio, pero a la larga no se sabe quién fue el que dijo Carota Ñema y Tajá. Y así quedaron. Después de ese carnaval, ellos decidieron, dijeron, cónchale, pero vamos a armar un grupo en seriedad, vamos a reunirnos. Y entonces empezaron a reunirse, se anexaron otros, donde entró Toba, que estuvo de tamborero, Rosti Roa, él murió, Freddy Cuchillo, un compadre de él también. No, eso eran como 12, eran muchos, que a la larga quedaron 6, porque la mayoría era como indisciplinado, no querían tener un horario para ensayar, porque Adelia ahí era muy disciplinado. Bueno, vamos a ensayar una vez o 2 veces por semana de tal a tal hora. Al principio se echaban los palos, pero después decidieron, no, no vamos a beber, porque empezaban a tomar y la cuestión no se daba, se rascaba, bueno, entonces prohibieron la bebida, era a ensayar y a ensayar. Bueno, por esa disciplina muchos se fueron. Nectalí, que fue el primer cantante, Nectalí Mendoza, él estaba esa noche del carnaval, él quedó también, siguió, que esa ha sido la mejor voz que ha tenido Carota, porque Adeli lo decía. Y hubo gente de aquí, periodistas como Freddy Andrade, que era o es el director de Radio Minuto, mucha gente le decía, no, Adeli, con ese nombre ustedes no van a llegar a ninguna parte, ese es un nombre muy chimbo, muy tierrúo, así decían, tú no vas a llegar a televisión. Y llegaron a televisión, ellos lo invitaron a televisión porque es un nombre muy nuestro, muy de nuestra cultura, muy tradicional. Todo el mundo dice Carota Ñema y Tajá. A veces cuando los iban a anunciar, había una periodista exquisita, Caraota, huevo y tajada. No, señor, nosotros somos Carota, Ñema y Tajá, porque así es que el pueblo lo pide, así lo dice el pueblo. Bueno, pero ahora tenemos, Imelda está formando un grupo que se llama Carota, Adeli y Más Nada, con un grupo de músicos que hay varios de allá de la UNEARTE. Está Juan Luis Oropesa, que trabaja ya, creo que es percusionista, él es integrante del grupo Carota, Adeli y Más Nada. Gustavo, un guitarrista buenísimo. Está Franklin, de guitarra. Está Manuel, uno que toca la bandolina de keyboard. Y bueno, ellos están andando con ese grupo Carota, Adeli y Más Nada, porque es la manera de mantener el legado de Adeli, de que siga, porque ya el Carota que quedó, ellos nada más cantan el Espanto, los Gavilanes, de vez en cuando el Cardenal, y las canciones de contenido, como Carenero, como Los 500 latigazos, como Murió el poeta, esas canciones que tienen contenido, Las Lomas de Cubiro, Yacambú, Vivencia,
no las tocan porque no son las canciones que son movidas, pues, que animan a la gente a ponerse a bailar, a brincar, porque hay una gran cantidad de canciones que hay que mantenerlas porque son de contenido. La cabra pintada que te habla de esa manera como mueren los animales, que es la esperanza del campesino y se muere. El cardenal, porque el cardenal se lo estaban llevando para otro sitio. Entonces hay que mantener ese legado de Adeli de alguna manera.